Michel Foucault. Poder invisible. El poder disciplinario se ejerce haciéndose invisible. En cambio, impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio. Michel Foucault. Nuestro cuerpo se encuentra atravesado por una multiplicidad de normas invisibles, las que definen qué podemos hacer con él y qué nos está prohibido, las que marcan los usos adecuados o inaceptables para ciertos lugares, las que definen quién puede hacer y quién debe contenerse. Nuestra acción y nuestras decisiones se encuentran igualmente atravesadas por estas normatividades. El trabajo, la escuela, el espacio público, la casa, son sus territorios, zonas de regulación y contención que validan relaciones de micropoderes, diferencias de valoración y fuerza entre las personas. Los comportamientos inusuales en el espacio público marcan y visibilizan a quienes los cometen, pero borran la arbitrariedad de la norma. Desde la cortesía hasta la moral o la sociabilidad pura, se instituyen los modos de ser aceptables, los del bien comportarse, los de lo esperado. Otros modos de ser resultan entonces reprobados, negados y visibilizados. Se hace visible lo que resulta inaceptable como mecanismo para ser negado y castigado. Lo que resulta callado es la arbitrariedad y la violencia de la norma que define el campo de los modos de ser aceptables y que deja en lo inadmisible, en el no ser, los otros modos de ser. Detrás de la apariencia de la sociedad de la información, en la que se multiplica el saber, se democratizan las fuentes, se libera la palabra de todos y se produce la profusión de los diálogos, existe otra cara en la que operan fuerzas de control, de apropiación y de concentración que coaccionan a los usuarios. En el contexto de la sociedad de la información, informar se convierte en delito y objeto de constricción y persecución. Nos hallamos en un horizonte de esfuerzos de transnacionales y gobiernos por regular Internet y sancionar sus usos, por establecer y hacer visible lo permitido y lo no permitido, por castigar a quien actúa más allá de la regla, a quien inventa lo no esperado, a quien descarga el software sin pagarlo, lo copia y lo distribuye. Invisible, en cambio, la malicia del software privativo que violenta a los usuarios, que los espía, los usurpa, manipula su información e impone cambios en su programa sin consentimiento. Invisibilidad de la perversión de un poder que al visibilizar la iniciativa del usuario, su libertad, la convierte en desviación y falta. El traje transparente del rey borra a quienes lo miran. El traje transparente del rey borra a quienes lo miran. El traje transparente del rey borra a quienes lo miran. El traje transparente del rey borra a quienes lo miran. El traje transparente del rey borra a quienes lo miran. Los sistemas financieros atraviesan el campo global de sociedades, gobiernos y culturas. Quizás no haya castigo más inminente y ubicuo en la sociedad moderna que el atentado contra las reglas del dinero y sus soberanías. Desde el asalto a los bancos hasta la morosidad de los deudores, la insolvencia o la reticencia al pago, la falta monetaria es visible y objeto de persecución y de castigo. Pero ¿quién vigila la prestancia de los poderes financieros? ¿Cuál es su contrapeso? El dinero lo produce la casa de moneda, vinculada a los poderes soberanos del Estado. Su respaldo se halla en bienes y metales. Pero solo una parte minoritaria del dinero que circula se produce de esta forma. La modernidad ha producido otra forma, ingente, de producir dinero. El dinero que los bancos prestan no proviene del depósito de los clientes. Lo que prestan es solo la promesa de pago de quienes han adquirido la deuda. Protagonista de una etapa sin precedentes en nuestra historia nacional. Protagonista de una etapa sin precedentes en nuestra historia nacional.
which is called Stop Coddling the Super Rich. Which is called Stop Coddling the Super Rich. Iraqi forces now. There's a real risk. Iraqi forces now. There's a real risk that to err was Truman. That to err was Truman. Protagonista de una etapa sin precedentes en nuestra historia nacional. Protagonista de una etapa sin precedentes en nuestra historia nacional. Base estructural del sistema moderno es la autorización legal a que los bancos conviertan en dinero el registro de la deuda de sus prestatarios. El deudor promete, en un papel de deuda, pagar lo que le han prestado más un interés. De no ser así, perderá sus bienes. El banco no tiene, de su parte, más compromiso que crear dinero al consignar en la cuenta del cliente el monto de la deuda. El billete ya no se cambia por una cantidad en oro que lo respalda, se cambia solo por otro billete. El dinero, en realidad, solo es deuda. Esa es la naturaleza mayoritaria del dinero global. El control oficial sobre este simulacro financiero es nimio, se le llama requerimiento fraccional de la reserva. Es una regla absolutamente arbitraria, cambiante según tiempos y sistemas particulares. En un comienzo era de 9-1. Los bancos deberían tener $1 en oro por cada $9 virtuales que podían prestar. Hoy las cosas varían, incluso en ciertas ocasiones y contextos, la relación es de 19-1. Un mundo en el que los que producen las cosas, los bienes y los servicios para la sobrevivencia y la vida tienen deuda, y los bancos, que no producen nada, tienen el dinero. El poder disciplinario se ejerce haciéndose invisible. En cambio, impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio. Michel Foucault.